Muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos, cuyo tema general es Evangelio de Juan, Palabra, Vida y Edificación. Mensaje número 14, Nuevo mandamiento, amaos unos a los otros. La lectura bíblica, Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 38. Después de la última palabra, del último mensaje, hemos visto una retrospectiva de todo lo que sucedió en la vida y obra del Señor Jesús en la tierra, incluyendo la profecía de Isaías 53 sobre su muerte y resurrección y ascensión. Nosotros también hicimos una retrospectiva de la manera como Jesús actuaba siendo un enviado de Dios. Él no hablaba sus propias palabras, sino que él hablaba las palabras del Padre que le envió. El Padre que permanece en él es quien hacía sus obras. Es así con que nos deja un modelo para nosotros, que si queremos traerlo de nuevo hasta el final del tiempo, vamos a necesitar este modelo, de seguir este modelo, honrar a quien Dios envía, oír su palabra, porque la palabra del profeta, escogido por Dios, es la propia palabra. O inimigo de Deus quis confundir, as mentes dos homens, sempre la mente de los hombres siempre cuestionan sobre el canal escogido por Dios. Desde el Antiguo Testamento, los profetas elegidos por Dios para ser escogidos de ser portavoces de Dios, tuvieron cuestionamientos. Esto detiene mucho al Señor para que Él haga su voluntad en la tierra. No obstante, al final de los tiempos, Dios escogió un pequeño rebaño. Dios escogió a la iglesia en Filadelfia, una iglesia que tiene poca fuerza, pero es una iglesia que ama la palabra. Es una iglesia que no niega el nombre del Señor ni sustituye al Señor por su capacidad, sino que es una iglesia que confía en el poder de la palabra, que es esa propia palabra que hace la obra, propia fuerza, y permite que el Señor avance. Después de tantas oposiciones por parte de los líderes de los judíos, a que Él vino, el Señor finalmente salió a buscar a sus ovejas. Hermanos, yo voy directamente porque tenemos mucho por hablar hoy. Capítulo 13. Versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Antes da festa da Páscoa, Jesus tinha consciência que esta era a última festa da Páscoa. En otras palabras, tenía la conciencia de que era la última fiesta de la Pascua. En otras palabras, él sería sacrificado en esa Pascua como el Cordero Pascual. Entonces, él sabía que su hora había llegado de pasar de este mundo al Padre. Es interesante decir acá, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin.
¿Quiénes son que o Senhor estos já escolheu suyos? para viver Son aquela estos que el miniatura da Señor vida ya da igreja escogió em para Betânia, vivir la miniatura de la vida de la representando iglesia nós en hoje, Betania, tendo os representándonos a amado, nosotros hoy, tendo amado os habiéndolos seus que amado estavam a no los mundo, suyos amou-os até ao fim. Irmãos, que que estaban en el mundo, palavra, não los é? amó Que hasta el palavra fin. de Hermanos, carinho, de amor, né? qué palabra de Ele cariño, de sofreu tantas amor. oposições, tantas perseguições, El mas que sufrió finalmente, um pouquinho tantas antes dele oposiciones y ir para a cruz, persecuciones, ele pero encontrou a sua finalmente, igreja antes e de ir a ele la os cruz, Él amou. encontró su Se iglesia ele os amou, ele vai y Él amar los até o amó. fim. Si Él Você los faz amó, parte Él los desses? amará hasta el fin. ¿Usted Irmãos, forma eu parte de creio que ese o Senhor nos grupo? chamou para fazer parte deles. Hermanos, yo O creo que el Senhor Señor nos nos llamó amou para ser parte de ese grupo. e El vai nos Señor amar nos até o amó fim. y nos amará hasta el fin. João, Aleluya. capítulo 13, Juan, finaliza capítulo 13, uma sessão, a primeira sessão do Evangelho finaliza de João. una sección que Irmãos, es eu la não primera sección del Evangelio de programei Juan. para isso. Hermanos, Esta yo no conferência, programé nada para esto. soberanamente, Esta Deus conferencia, fez com que soberanamente, esta última Dios mensagem hizo con que terminasse este em último João, mensaje capítulo 13. terminara en Juan, Porque capítulo os 13. 13 ¿Por primeiros qué? capítulos do Porque Evangelho de los João 13 fazem primeros parte capítulos de uma sessão, del de Evangelio de bloco. Juan forman parte de una Essa sessão sección, de un revela bloque. que Deus Esta enviou seu sección Filho nos revela para que Dios introduzir envió a su o Hijo próprio para Deus como introducir vida eterna ao homem. el propio Dios Essa é a primeira como sessão. vida eterna en el Deus, hombre. ele quer Esta es la primera introduzir sección. a Dios, vida Él quiere eterna, introducir né, la vida eterna como vida eterna ao homem. Por isso ele enviou seu como filho vida eterna al para hombre. Por eso Él introduzir envió a o su Hijo próprio Deus para como a vida eterna. introducir el propio Deus Dios como quer vida dar eterna. vida eterna ao Aleluya. homem. Dios E ele enviou quiere seu dar próprio vida eterna filho al hombre. como Y a Él palavra envió a su propio para Hijo poder como la introduzir o palabra próprio Deus para como poder vida eterna introducir ao homem. al propio Dios como vida João capítulo eterna en 3, el hombre. versículo 16, Juan versículo capítulo muito 3, conhecido por todos, versículo 16, un versículo muy expressa bem o conocido por sentimento do todos, bloco 1, do primeiro expresa bloco de João. muy 3,16, fuertemente este vocês sentimiento sabem falar de del primer cor. bloque. Ustedes ya Porque saben de Deus memoria, amou ao porque de mundo tal de manera tal amó maneira Dios al que mundo deu o seu que Filho ha dado unigênito a su Hijo para que unigénito, todo aquele para que que nele todo crê aquel que não en él pereça, cree mas no se tenha pierda, a mas vida tenga eterna. vida E a eterna. vida eterna é próprio Deus. Deus quer Y que en él crees es en el introduzir propio Dios. Ele mesmo no Dios homem quiere él mismo como vida eterna. Por isso, introducir. era necessário que o Filho dele Por eso se era tornasse necesario carne e que ainda su Hijo morresse se por nós volviera para nos carne y resgatar, aún para nos redimir muriera para en si. nuestro lugar para rescatarnos, para Entretanto, redimirnos para sí. Deus quer dar No vida eterna para o obstante, homem, Dios quiere mas dar eu vida já eterna expliquei al várias hombre, vezes, a pero vida é ya uma expliqué coisa muchas veces, misteriosa. la A vida é vida uma es coisa algo misterioso, abstrata. A la vida vida é es uma algo coisa de abstracto, difícil la explicação. vida Por es isso, algo de Deus difícil explicación. Por mandou o eso próprio Filho Dios dele como a mandó palavra. al propio No Hijo princípio suyo como la era a palabra. palavra. En el A palavra principio era la estava com Deus palabra. e a La palavra palabra era estaba con Deus. Dios Mas y la dia palabra essa era mesma Dios. palavra Pero se un fez día esa carne misma e palabra habitou se entre hizo nós e nos carne cheio de y habitó graça entre e de nosotros verdade. lleno de gracia y de Agora realidad. ficou mais concreto. Aleluya. Ahora Para nos queda más receber a vida, claro, más nós concreto. precisamos Para receber recibir la a vida, palavra, necesito recibir não é? la E palabra. graças a ¿No es Deus, cierto? Cristo Y é a gracias a palavra. Dios, Ficou mais Cristo es la fácil palabra. de nós Entonces nos recebermos queda a más vida eterna fácil que ouvindo a palavra e recibiéramos la vida crendo a palavra e eterna, recebendo a oyendo la palavra. palabra y No creyéndola. entanto, não é No tão fácil assim, obstante, no es tan porque fácil así. ¿Por qué? todo homem
porque todo hombre escolhido por Deus traz muito questionamento que fue escogido por Dios por parte dos trae homens. muchos cuestionamientos de Para parte de receber a los palavra hombres. de No Deus, es así. a palavra que Para contém a vida recibir eterna, la palabra de o homem Dios, la precisava palabra que crer contiene la que vida eterna, Cristo el era o hombre enviado de Deus. necesitaba Aí creer está que o grande Cristo problema. era el Os líderes enviado de judeus Dios. não Ahí ya tenemos conseguiam un gran crer problema. Los que líderes Cristo judíos era no podían o enviado de creer Deus, que era o Cristo era Cristo, el enviado o de Dios, Messias, era el não é? Cristo, E era el Mesías. toda a ¿No es obra, así? né, que ele fazia, Toda a obra palavra que que Cristo él hacía, profetizava, la não era palabra que do homem, Cristo mas profetizaba sim no do era próprio del Pai hombre, que sino estava del propio neles. Padre que Essa estaba en palavra él. que Esta tinha origem palabra no Pai que é que tenía origen en realizava el a Padre obra de es Deus. la que Nós já realizaba lemos la isso obra de na parte Dios. da manhã. Nosotros ya Vou leímos reler a la mañana João eso. capítulo 5, versículo Vamos a releer 36, como diz. Juan capítulo 5, 5:36. versículo 36. 5:36, ¿cómo dice? Mas yo tengo mayor testimonio que porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre. Capítulo 6, Aleluya. versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: Versículo a obra 29. de Deus é esta, La que obra de Dios creiais es naquele que esta, por que ele foi creáis enviado. Isto é, en como aquel a por obra de el Deus cual é fue realizada enviado. crendo naquele Como la obra que de por Dios es Deus realizada foi enviado. creyendo en Crê na aquel palavra do por el enviado, cual Dios le crê na envió. palavra do Creer en la profeta, palabra del crê na enviado. palavra profética. João Creer en la 14, palabra del profeta. versículo Creer 10. en la palabra profética. Juan 14, Perdão. versículo João 10. 14, versículo 10. Isso. Não crês que eu estou no Pai ¿No e que crees o Pai que yo está estoy em en mim? el Padre y el As Padre está en palavras mí? que vos Las digo, palabras que yo os não as hablo, digo por no mim las mesmo. hablo por mi propia Jesus cuenta, nunca sino que el disse uma palavra Padre que dele mora mesmo, en mí, tá? Mas o Pai que permanece em mim Jesús faz nunca as dice una suas palabra de obras. él mismo, A pero palavra el que Jesus Padre, falava, ele não las falava de si, palabras que Jesús mas hablaba, quem él no hablaba falava por era o sí próprio mismo, Pai, sino quien hablaba eram era el palavras do Pai propio Padre, sendo falada eran por ele palabras del e que Padre realizava siendo a hablada obra por el de Hijo Deus. que Então, as realiza obras, la por isso no versículo obra de 14, Dios. capítulo 14, versículo 11 diz: Entonces, crede-me por que eso que estou no Pai el capítulo e o Pai 14, em mim, versículo 11 crede ao dice, no menos crees, por causa creedme das que yo minhas soy en el obras. Padre y Se el você tem Padre en mí. De dificuldade otra manera, em crer creedme por no las profeta, mismas você obras. tem Si tú tienes dificuldade dificultad em crer de no creer en el homem, você tem profeta, questionamento si tienes ainda em crer no dificultad homem en que creer en no el canal que Deus hombre que escolheu, tiene creia cuestionamientos ao menos en el canal que Dios pelas obras escogió, que estão crea sendo al realizadas. menos por las obras que Certo ou não? están siendo Então você realizadas. não consegue crer no homem? ¿No es Creia así nas o no? palavras Si que usted Deus está no cree realizando en el hombre, por crea meio da en palavra. las palabras, en las Por obras isso, que Dios irmãos, está as obras realizando que Jesus por medio de la realizava, palabra. os Por eso, sinais, hermanos, os las milagres, obras que eram a Jesús confirmação realizaba de Deus con de que señales, ele era o milagros, eran profeta una enviado confirmación de de sua Dios parte de que para Él dar era el vida profeta eterna ao enviado homem de e su parte realizar a para sua dar vontade. vida Irmãos, eterna al essa é a mundo y intenção do finalizar su primeiro voluntad. bloco do Esta Evangelho es de la João. intención del primer Infelizmente, bloque del o povo de Evangelio de Israel Juan. não recebeu Jesus como Infelizmente, profeta. el pueblo Isto de é, Israel por no parte de seus recibió líderes. a Jesús como Porém, profeta havia por parte de sus os líderes. que o No receberam obstante, e agora são había, tratados había pelo algunos que Senhor sí lo como recibieron esses que y são ahora os son seus, tratados tá? estos por el Por isso eu vou Señor ler de novo. como los Tendo suyos. amado os A- seus, Amén. porque Entonces voy a esses leer de nuevo. receberam a palavra. Si, habiendo Esses amado a los creram na suyos, palavra. estos Esses que são as recibieron la ovelhas que palabra, que conhecem creyeron en la a voz do palabra, Senhor estos e son las eles, por ovejas que conhecer a voz do Senhor, conocen la voz del seguiram o Señor Senhor.
ellos, por conocer la voz del Señor, lo siguieron. Amén. ¿Usted forma parte de eso o no? ¿Usted reconoció la voz del Señor? ¿Oyó la voz del Señor? Después de haber oído la palabra del Señor, siguió la palabra, siguió al Señor. Entonces tú formas parte de ese grupo. Jesús dijo, en relación a Jesús, habiendo amado a los suyos, ¿formas parte de los suyos o de los opositores? Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él nos guardará hasta el fin. Ahora, la segunda sección del Evangelio de Juan va a partir del capítulo 14 hasta el final del Evangelio de Juan, capítulo 21. Este segundo bloque nos revela que después de la muerte y resurrección de Cristo, Él volvería en forma de espíritu. ¿Para qué? Para introducir al hombre en Dios. En la primera sección, Cristo vino como la palabra para introducir Dios en el hombre como vida eterna. Y en la segunda sección, Cristo tendría que morir, resucitar, volverse el Espíritu para llevar al hombre hasta Dios. Aleluya. Por eso es que él dice, para que ese hombre que es introducido en Dios fuera edificado en una habitación mutua. Efesios 2:22, la habitación de Dios en el Espíritu, que es el tabernáculo de Dios. Apocalipsis 21:3. Demos una mirada. Este es el resultado final de la voluntad de Dios. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Amén. Dios no escogió habitar con los marcianos, Él escogió habitar con los hombres. Tú eres un hombre, ¿no? Dios habitará con ellos. Dios habitará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta última frase acá, hay una versión muy buena que es la versión de Jerusalén que dice, y Él refiriéndose a Dios, Él, ahí viene un nombre compuesto de Dios, Dios con ellos, Él, Dios, y Dios con ellos es un nombre compuesto. No es solo Dios, sino Dios con el hombre. Es un hombre compuesto de Dios, Dios con ellos. Él, Dios con ellos, será su Dios. Nuestro Dios, hermano, para la eternidad y por la eternidad, será Dios con los hombres. Aleluya. ¿Por qué? Porque ya no se puede separar más. Nosotros y Él nos volveremos uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Nosotros seremos introducidos en esa unidad. ¿No es maravilloso, hermanos? Esta es la segunda sección del Evangelio de Juan que veremos a partir de la semana que viene. Vamos a volver para Juan capítulo 13. Por eso, hermanos, para finalizar la primera sección, Jesús necesitaba realizar una parte más difícil como hombre, o sea, su crucifixión, la parte más difícil. Y esta era su última fiesta de la Pascua, donde él mismo sería ofrecido como el Cordero Pascual. Vamos entonces al versículo 2 del capítulo 13 de Juan.
Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase a Jesús, hermanos, durante la cena significa que él estaba en un ambiente de banquete, de cena, y durante la cena, Judas fue indicado acá como aquel que traicionaría a Jesús. Ahí, hermanos, esta traición ya había tenido señales de antemano cuando yo lo mencioné. Juan capítulo 6, versículo 64. Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién le había de entregar. Jesús ya sabía. Y versículo 70, Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Aquí Jesús no ahorró palabras. Uno de ustedes es diablo, refiriéndose a Judas, hijo de Simón Iscariote, quien lo traicionaría, siendo uno de los 12. Hermanos, en el caso de María, que ungió los pies de Jesús, esto vemos en Mateo capítulo 12, cuando María hizo una exageración a los ojos de Judas, quebrando un frasco de alabastro de altísimo valor, lleno de ungüento precioso, derramando a los pies de Jesús de valor de salario de un año. Y Judas encontró que esto era un desperdicio. Capítulo 12, versículos 4 al 6. Pero Judas Iscariote, uno de los discípulos que estaba para traicionarlo, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Esto no es porque tenía cuidado de los pobres, sino porque era ladrón. También acá Juan no ahorró palabras, no mezquinó palabras. Judas não achou exagero o que Maria fez, não por causa não por se preocupar, él no fue por preocuparse por los pobres, sino se preocupaba por su propio beneficio, por su propio bolsillo. No tenía preocupación por Jesús. Este ejemplo, Juan hizo de mencionar varios pasajes sobre la traición de Judas y registró para alertarnos. Irmãos, se nós não permanecemos na luz da palavra, si no permanecemos en la luz de la palabra para limpiarnos, y uno tiene problemas aún del corazón, de tanta luz de la palabra que ha sido enviada a nosotros, y no aprovechamos para limpiar el corazón, la insatisfacción, la ambición y el interés particular, esto resultará en traición. Si tú no tratas y aún tienes aún ambición, intereses particulares, y aprovechas la obra del Señor para conseguir objetivos suyos, un día usted se transformará en un traidor. Por eso, hermanos, es bueno que nosotros nos limpiemos hoy. No hay cosa más deshonesta, más vil que la traición.
pues obra do Senhor Él se para aprovechó alcançar o seu de la objetivo. Porque quem propia era ele? Alguém daria obra del Señor algum dinheiro para ele em troca de alguma coisa? para Porque ele não era conhecido, alcanzar mas por algo para causa Él. de Él no era Jesus e conocido, por pero causa por dos sinais causa que de Jesus Jesús fazia y de e las os señales que fariseus Jesús e os hacía, principais los sacerdotes fariseos queriam y matar principales Jesus, sacerdotes então querían matar aproveitou a e fez um Jesús. pacto com ele. Aprovechó entonces, hizo Irmãos, un pacto é con Él. coisa mais feia que Es existe. una cosa Então, muy fea. quem se aproveita ¿Quién da se obra aprovecha de de Deus la para obra de alcançar o seu Dios objetivo para alcanzar espurio, su irmãos, objetivo que é personal, totalmente que es contrário ao totalmente objetivo de Deus, contrario al irmãos, objetivo de este Dios, será hermanos? exposto como Este traidor. será expuesto como traidor. Versículo Señor 3, Jesús. Versículo 3. capítulo 13, versículo 3. Sabendo Capítulo este 13, versículo 3. Sabiendo que o Pai Jesús tudo que el confiara às Padre le suas había mãos dado todas e las que ele cosas viera en de las Deus manos e y que había voltava para venido de Deus, Dios, que había salido de Dios tá? y a Então, Dios iba. o Pai Entonces, tudo el confiou Padre nas mãos de todo Jesus. le confió Ele en las veio aqui na manos de terra, Jesús. Él vino acá en la Deus tierra. confiou totalmente nas Dios mãos le dele confió o que ele totalmente en precisava sus fazer aqui na manos terra. lo que él Porque tudo que necesitaba hacer acá en la ele tierra, fazia sendo porque um com o todo Pai. lo que él hacía Nada fazia, él né, lo hacía a parte siendo do uno Pai. con el Padre, Tudo que no haciendo ele falava nada a parte aparte do del Pai. Padre. E por isso, irmãos, Todo lo ele que él era um homem de decía hablaba confiança de de parte del Deus. Padre, por E eso era alguien só de que agora confianza de ele Dios. veio Solo de que ahora Deus, vino estaria de Dios voltando para Deus. y él ahora Tá? volvía para Dios. Aproveitar para falar um pouco, né, de Voy a ir e aprovechar voltar. para hablar Capítulo 14, un né, poco de ir y quem sabe na volver. semana que vem vai ficar claro. En Mas el assim, capítulo ali diz 14, assim, quizás la capítulo semana que 14, viene quedará versículo 1, más não se claro. turbe o vosso Capítulo coração. 14, Credes em versículo Deus, 1. No crede se também em mim. turbe vuestro Na corazón, casa de meu pai creéis há en muitas Dios, moradas. creed Aí fala también en em mí. seguida, En la se eu casa de mi não Padre fora. Quer muchas dizer, moradas Jesus hay. precisava ir. Si así no Ir. O que fuera, é acá Jesus dice ir? que Jesús É a morte do Senhor. necesitaba Jesus ir. ¿Qué iria quiere decir que através da él sua iba a morte, ir? né? Se Se eu não refiere a la fora, muerte. eu Él vos iría a teria través dito, de la mas muerte. Si él no vou fuera, preparar-vos lugar. os lo hubiera E quando dicho, eu for mas e voy a preparar preparar lugar, lugar para vosotros. voltarei Y cuando e vos fuera a preparar el receberei lugar, para mim mesmo, vendré otra para que vez. onde eu Y os estou, tomaré a mí estejais mismo, vós para que donde também. yo estoy, Então eu vosotros vou. Era también necessário estéis. que Jesus Entonces yo voy, fosse ao era Pai. necesario Ele que veio do Jesús Pai e fuera al agora era o Padre. momento Él dele ir vino para del o Pai. Padre Ele y precisava ahora era morrer. el momento de Só volver. que a ida Necesitaba para o morir. Pai, irmãos, é para Esa ida para preparar el lugar Padre era no para Pai, preparar lugar para en el nos Padre, levar para o para Pai. llevarnos al Então, Padre. ele foi pela Entonces, Él morte fue e por la Deus o muerte ressuscitou y e na Dios lo ressurreição ele resucitó. veio Y en la na forma do resurrección Él Espírito. volvió Ele en foi forma de e voltou. espíritu. E Él agora que ele fue y voltou, volvió. ele Y ahora tem a que volvió, capacidade, irmãos, como Espírito, de entrar em nós. y Él tiene la Todo aquele capacidad que como crê. el Espíritu de E entrar hoje, en irmãos, ele nosotros, está em nós. en todo aquel que Ele cree. entrou em nós Hoy, hermanos, e Él ele está en nos nosotros. levou Él para o entró Pai. en nosotros y Él nos llevó para el Você e eu Padre. estamos Aleluya. no Pai por meio Usted y do yo Espírito estamos de en el Jesus. Padre por medio del Assim como Espíritu de Jesus estava no Jesús. Pai, Aleluya. hoje nós Así também como Jesús estamos estaba no en el Pai. Padre, Nós também hoy estamos también em estamos Deus. en Él, en el Senhor Padre. Jesus. Vamos lá. Nosotros estamos en Versículo. Dios, Señor Jesús. Por isso, irmãos, eu li na Por mensagem eso, hermanos, passada, yo leí en el Isaías mensaje 53, pasado, versículo 1, Isaías que Cristo 53, é o versículo braço 1, que do Senhor, Cristo revelado em Isaías es 53, el 1. brazo Isto del é, Señor Cristo é o que revelado en Isaías executa 53:1. a vontade Cristo de Deus. es el que Ele foi ejecuta confiado por la Deus para voluntad executar a de vontade de Dios. Deus Él aqui na fue terra confiado por e não Dios, terminou a sua por el obra. Padre para Ele hacer la hoje voluntad de gerou Dios a y sua no igreja terminó su obra, e pero ele dá engendró su iglesia continuidade y da da execução da continuación vontade de de Deus, la agora está com a ejecución de la igreja. voluntad de Dios, ahora Só que ele está não con nos la deixou iglesia. sozinho. Solo que no nos Ele dejó está conosco. solo.
Él está con Ele vai nosotros, continuar aleluya. Él executando a vontade do continuará Pai ejecutando através la de voluntad del nós. Padre a Em través capítulo nuestro. 5 de João, Y en el versículo capítulo 22, 5 de Juan, diz o seguinte: versículo 22, dice lo Eu siguiente: e o Pai a ninguém julga, yo y el mas ao Padre Filho confiou a nadie todo o julgamento, juzga, a fim de que el Padre a todos nadie juzga, honrem o sino que todo el Filho, juicio dio do al modo Hijo, porque para que honram todos o Pai. honren al Hijo Quem como não honran honra o al Filho, Padre. não El que no honra honra al o Pai Hijo, no que o honra al enviou. Padre que Então, le envió. irmãos, se Deus Entonces, confiou hermanos, si tudo Dios confió a Jesus na todo execução a da vontade de Jesús Deus, en la irmãos, ele, ejecución de la porque voluntad de Dios, Él, ele tem essa responsabilidade. Se ele tem essa responsabilidade, él irmãos, tiene quem não esa honra ele, responsabilidad. não honra o Si Él Pai. tiene esa Por isso, responsabilidad, irmãos, devemos quien no honrar, le honra, né, o no Filho honra para al honrar Padre. o Pai Por eso, que o hermanos, enviou. Tá bom? Então, debemos honrar capítulo 3 al de João, Hijo. versículo 31, diz o seguinte: quem vem das Capítulo 3, alturas versículo 31. certamente está acima de todos. El Quem vem que da de arriba terra viene é es terreno, sobre e todos. fala da El terra. que es de la Quem veio do tierra céu es está terrenal y acima de cosas todos. Por que terrenales Jesus habla. veio El aqui que na terra? viene del Ele cielo falava es palavras tão sobre todos. excelentes ¿Por qué que Jesús vino a la Nicodemos tierra? dizia para ele: Él hablaba mas palabras tan eu sou mais velho excelentes que que ni você, mais aun experiente, mais Nicodemo, maduro, mas eu yo não soy consigo fazer mayor essas coisas que você que, faz. ti, Por que quê? tú, Porque pero Deus, no puedo Jesus hacer veio las lá de obras que cima. tú haces Jesus veio porque das alturas, Jesús vino de né? arriba. Ele veio Jesús das vino de alturas, los então ele fala, cielos. ele Él testifica vino de las o que tem alturas. visto e ouvido, Entonces, Él mas ninguém testifica de aceita o lo que seu ha visto testemunho, y oído, tá? E pero João nadie capítulo acepta 8, su versículo testimonio. 23 Y diz, Juan capítulo 8, 8, versículo 23, 23 dice, 8, e 23. prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, irmãos, Vosotros sois de ele abajo, yo soy de arriba, veio, vosotros ele sois de este mundo, viera yo no de soy de este Deus. mundo. Por eso, Jesus hermanos, viera de Él Deus. vino de Ele não é Dios. desta terra. Jesús Ele é viniera o de verbo Dios. que se fez Él no es carne. de esta Por isso, tierra. irmãos, ele Él veio es lá el de verbo cima que se e ele hizo fala do que carne. ele viu lá em cima. Por isso ele fala diferente. A palavra dele, irmãos, é vida eterna. La palabra de Él es vida eterna. E depois de realizar a sua obra na terra como homem, Y Cristo después de então realizar voltará su para Deus. obra en la tierra Então como ele está hombre, Él terminando tenía que a volver a sua Dios. tarefa Él está da sua parte terminando su terrena, tarea da obra de do su Senhor que Deus parte lhe deu para realizar, terrena, tá? de E já la estava obra del no Señor que finalzinho. Dios le E entregó que após realice. Y a ya sua estaba morte, en el Deus final. o Y ressuscitará después de su e o muerte, fará subir aos Dios céus lo e assentar resucitará à y hará destra subir a de los Deus. cielos y Atos 2, sentarse a dê uma la olhada em diestra de Atos Dios. 2, Hechos 2. Vamos a dar una capítulo mirada en 2, Hechos, versículo capítulo 32. 2, versículo 32. 32, a este Jesus, A este Deus Jesús resucitó ressuscitou, que Dios, todos de lo nós cual somos todos testemunha. nosotros somos Exaltando-vos à testigos. destra de Deus, tendo recebido do Así Pai que a saltado por la promessa diestra do de Espírito Dios y habiendo Santo, recibido derramou del isto Padre la o que promesa del Espíritu vedes Santo, e ouvis. ha derramado Porque esto Davi não que subiu aos vosotros céus, veis mas y ele mesmo oís. declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos Dice, teus dijo el pés. Señor a mi Señor, siéntate a Esteja mi diestra hasta que ponga a tus absolutamente enemigos certa, por pois, estrado de toda a tus casa de pies. Israel, de que a este Jesus Sepa pues que vós ciertísimamente toda crucificastes, la casa de Israel que a Deus o este Jesús, fez a quien Senhor vosotros e Cristo. crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Ele Cristo. veio do Pai, agora Aleluya. estava cumprindo toda a sua Él missão aqui na vino del terra, Padre, morrendo na cruz ahora por está nós, ele cumpliendo voltaria para o toda su Pai misión acá en la através da tierra, sua muriendo en la cruz por crucificação. nosotros. Él Tá bom, gente? volvería al Então Padre vamos a continuar. través de su João crucifixión, 13, Señor Jesús. Entonces continuemos. Juan João capítulo 13, 13,
Versículo 4. Versículo 4. No meio da ceia, no meio do banquete, Se levantó de la cena levantou-se da ceia, tirou a y vestimenta se de cima quitó su e manto tomando uma y toalha, tomando una cingiu-se toalla com se ela. la ciñó. Irmão, Jesus, no seu Hermano, último banquete, na sua Jesús última en su ceia último com banquete, en su os última discípulos, cena con los certamente, irmãos, discípulos, era em um ambiente seguramente muito solene. era Todos un ambiente muy eles estavam solemne. sabendo que já Todos estava ellos estaban sabiendo próxima a morte que do él Senhor estaba Jesus. E próximo a Jesus la muerte del certamente Señor. era Y o Jesús convidado, ciertamente, o homem mais él ilustre era daquele el banquete, certo invitado ou não? más Ele era importante o de ese banquete. protagonista Él era el daquele banquete. protagonista de Mas ese Jesus fez banquete. uma coisa Pero Jesús surpreendente. hizo Ele una deveria cosa ser o mais sorprendente. honrado Él debería ser daquela el más ceia, daquele honrado en esa banquete. cena, Mas Jesus, en de ese repente, banquete, ele se pero levantou, de ele repente él tirou se a levantó, vestimenta de se cima, sacó su tomando uma manto, toalha e cingiu-se tomando com una ela. Sabe toalla, quem que se la faz isso? ciñó. ¿Quién hace esto, hermanos? Um, um, um nobre, Un um noble, anfitrião, un né? um anfitrión, protagonista, un né? O protagonista, principal un ilustre do principal e convidado ilustre do banquete. invitado Irmãos, del estaria banquete. certamente muito Estaría bem vestido seguramente e muito muy bem bien vestido servido. y muy bien Mas servido. Jesus, antes de partir, Pero ele queria dar uma Jesús, lição. antes de Ele su queria deixar um partida, él exemplo quería para darnos nós. una lección, Então, o que que quería ele fez? dejarnos un Ele se ejemplo. levantou, tirou Entonces, ¿qué él hizo? a vestimenta Él de se cima, levantó, pegou uma se toalha sacó su e cingiu. manto, Quem que tomó una cinge com uma toalla toalha? y se la ciñó. ¿Por qué se ciñe con la toalla? Quem que ¿Qué cinge com quiere uma decir toalha? eso? ¿Qué es ceñirse Um con la serviçal, toalla? Es algo, não é? alguien que Jesus, está que era sirviendo, o alguien que convidado mais sirve. ilustre Pero daquele banquete, Jesús ele era el tirou a roupa convidado, de el cima, invitado más né? ilustre. Sin A embargo, vestimenta se de cima, sacó su pegou manto, uma toalha se e cingiu toma e una ele se toalla y fez se la servo. ciñó, E haciéndose pegou, ele, siervo. né? Ele Él estava se fazendo no estaba papel de um serviçal. tomando el papel de una Depois persona que deitou sirve. água na bacia e Después passou a tomó lavar agua, os pés aos discípulos e a enxugar-lhes puso com a agua en un toalha lebrillo, com que comenzó a estava lavar los pies de los cingido. discípulos y a enjugarlos con la toalla Era uma con que surpresa. estaba Começou a lavar os ceñido. pés dos discípulos e Era una enxugá-los com sorpresa. a toalha Empezó a que ele lavarle los depois, pies a los assim, discípulos é y a totalmente um servo, enjugarlos con la um toalla. serviçal. Es Irmãos, ele foi totalmente lavando una os pés dos postura discípulos, de certamente siervo. ficaram surpresos. Él fue lavando los Aí pies de quando los se aproximou siervos y ellos de Simão quedaron, de los Pedro, discípulos, ele é quedaron sempre mais sorprendidos escandaloso. y al Quando chegou perto de acercarse a Simão Pedro, Pedro, e este lhe disse: Senhor, este le tu me dice, lavas os Señor, pés a mim? ¿tú me lavas los Respondeu-lhe pies? Jesus: O que Respondió Jesús y faço le dijo, lo não que o yo sabes hago, agora, tú no lo comprendes compreendê-lo-ás ahora, mas depois. lo entenderás Disse Pedro: después. Nunca me lavarás. Pedro le dijo, Nunca me no me lavarás os lavarás pés. los pies Aí jamás. respondeu-lhe Jesus: Jesús le Se eu respondió, não te si lavar, no te não lavare, tens parte no comigo. tendrás parte Então Pedro conmigo. lhe pediu: Senhor, não somente os pés, Entonces le mas também as dijo, mãos e no a solo cabeça. mis pies, sino también las manos y la cabeza. Sempre escandaloso. Siempre un Pedro escandaloso. Ó Senhor Jesus, Oh Señor Jesús, antes de ir para a morte, Señor Jesús, Jesus queria fazer antes de algo ir para para la deixar como muerte, exemplo os seus Jesús discípulos, quería né? hacer algo E para passou a dejarles como lavar os ejemplo a sus pés discípulos. dos discípulos. Numa Y ceia, pasó a certamente lavarle Jesus los seria o pies. personagem En una cena, principal, ciertamente né? Jesús Mais era ilustre, el personaje pois todos principal, sabiam más que ele ilustre, seria más morto. destacado, porque Mas, todos para surpresa sabían, de todos, ele se levanta, tomando a pero para iniciativa, tira a roupa sorpresa de de cima todos, para él se rebaixar-se levanta na tomando la posição, iniciativa, se né, saca su da manto posição de um para convidado de honra rebajarse para en a la posição de um posición serviçal. de Ao un passo invitado de que honra a la posición de todos, un irmãos, todos os servicial, homens, numa a la situação vez normal, que todos los hombres procuravam en una situación a normal posição de maior buscan honra, é ou não é? posición Aqueles que de puderem mayor honra. sentar em lugares principais Aquellos que teriam pudieran mais honra. sentarse en No caso lugares aqui, é mais perto principales, de Jesus.
tendrían más honra. Todos entonces quieren buscar ese lugar, pero Jesús caminó en el sentido contrario. En lugar de buscar la honra, Él pasó ¿a qué? Pasó a servirle a los discípulos. Entonces, hermanos, por eso Pedro, cuando él vio aquella situación, ele fala pouco disso, não fala? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Como diz? Vamos a ver 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro 5, versículo 5. Ruego pues a los ancianos, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos. Hermanos, estamos incentivando mucho a los jóvenes ser incluidos en la obra del Señor, nuestros adolescentes como tropas y nuestros jóvenes como capitanes de tropas están siendo muy útiles en las manos del Señor, pero quiero, aunque sean más útiles, aprendan a hacer la obra del Señor para que tengan más madurez. En cada iglesia, ustedes puedan ser aquellos que ayuden a los hermanos que están al frente para llevar la obra del Señor hacia adelante, pero nunca se enorgullezcan, nunca busquen lugares de honra, nunca en su corazón busque lugares para destacarse. Hermano, yo conozco muchos jóvenes que tienen ese corazón de buscar honra por cuenta propia y destacarse, cayeron en las garras y de las trampas de Satanás, entrando por el camino del diablo, que es el orgullo, es la soberbia. Hermanos, sean humildes, sed sumisos a los más ancianos. Aún, pero que usted diga, yo tengo razón, él no tiene, no importa, sea sumiso. Esa lección siempre te traerá vida. Si tú te rebelas, eso, hermanos, para todos. En el trato de uno por los otros, ceñidos todos de humildad. Hermanos, no te quedes buscando posición de honra, corriendo tras yo sé de jóvenes, de hermanos que les gusta estos lugares de honra, donde hay lugares preferenciales. Él quiere estar en el medio. Hermano, no quiera ser ese siempre buscando posición de destaque, de honra. Dios resiste a los soberbios, acá dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aleluya. Amén. Dios te dará gracia si tú siempre se mantiene en la posición de humildad. Dios te dará gracia. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Hoy a la tarde, en la sala de los cooperadores, yo le conté un testimonio mío. Yo fui en una situación, fui humillado, rebajado, pero gracias a Dios, yo no hice ningún problema con eso. Me sometí a la situación. Yo sé, si Dios me hizo pasar por esa situación, es porque yo necesitaba pasar. Yo estaba en paz, estaba tranquilo, y en el momento correcto, Dios nos exalta.
no necesitas, voy a leer de nuevo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. No deje que el enemigo entre por el orgullo. No deje que el enemigo entre por la ambición. No deje que él te provoque para que destruya tu futuro. Porque el diablo, vuestro adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. No vamos a darle comida. Con humildad hace que él se muera de hambre. Amém. Ó Senhor Jesus. A cena impactou demais a Pedro, que disse: Senhor, tu me lavas a mim, os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Jesus disse: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Si yo no te lavo, pediu Pedro, no tendrás parte conmigo. Mas também as mãos e a cabeça. E aí Jesus disse no versículo 10, declarou-lhe Jesus: quem já versículo 10. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio. Vosotros limpios estáis, aunque no todos. Se você já tomou banho, certo? Precisa lavar outra vez. Si tú ya te bañaste, no necesitas bañarte de nuevo, solamente los pies. Porque la costumbre era, por las sandalias, los pies se ensuciaban. Pero ustedes ya están limpios. Pero ya estás limpio realmente. Ya te bañaste. Pero si tú ya tomaste baño, ya te bañaste, ya estás limpio. Hermanos, hermanos. Oh, Señor Jesús. Ustedes saben cómo quedarse limpios. Juan capítulo 15, versículo 3. Acuérdese de Juan 15. Juan 15, el traidor ya no estaba más allá. Solo estaban los 11. Amén. Juan 15, 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra que Jesús habla. A palavra profética nos limpa. La palabra profética nos limpia. Aleluya. Vós já estáis limpos. Vosotros ya estáis limpios. Aqui diz, vós já estáis Aquí dice, vós já estáis limpos, mas não vosotros todos. ya Por que estáis não todos? limpios, Versículo 11 diz, pero pois no ele todos. ¿Por qué no sabia todos? quem era o traidor. Versículo 11. Foi por isso que ele Porque disse, él nem sabía todos quién era estáis el limpos. traidor. Por isso, irmãos, é bom a gente estar limpo. Porque él dijo, no Por que todos están Judas não estava limpios. limpo? ¿Por qué Judas no estaba limpio? Não tinha apreço pela palavra de Judas Jesus. no tenía aprecio por la palabra de Todo tempo Jesús. sujo. Ele está pensando em outras coisas, na sua avareza, roubar dinheiro, não é isso? Él estaba en todo momento sucio, robando dinero. No estaba ni ahí con las palabras del Señor. ¿Y nosotros? ¿Tú estás limpio? Efesios 5. Efésios 5, Efesios 5. versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. É isso, né? Versículo E 25. assim mesmo se entregou por ela, para que ele se entregou para que a santificasse, Él se entregó para que la santificase, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Jesus ama a igreja.
Jesús ama a la iglesia y murió por ella. Él se entregó por la iglesia, ¿para qué? Para santificarla. Cristo está santificándonos, habiéndonos purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Entonces, hermanos, la palabra nos está lavando, la palabra nos está limpiando. Por eso, hermano, cuando tú haces la inmersión en la palabra, cuando inculca la palabra en el corazón, cuando habla unos con otros, hace circular la palabra entre los miembros del cuerpo de Cristo, ella nos está lavando. Com o objetivo de apresentar a si mesmo, a Cristo, uma igreja gloriosa, sem mácula, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin arruga, sin mancha, pero santa y sin defecto. Hermanos, el Señor está haciendo ese trabajo con nosotros. Por eso, hermanos, tú estás limpio. Si tú eres uno que ama la palabra del Señor, eres uno que hace la inmersión en la palabra, cree que la palabra puede limpiarte, puede lavarte, puede traerte la realidad de Cristo en ti, tú estás siendo limpio en todo momento. Oh Señor Jesús. Amén. Continuemos. Juan capítulo 13, versículo 12. Después de haberle lavado los pies, volviendo a la mesa, les preguntó: ¿comprendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Yo soy el maestro y señor. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Si Jesús se rebajó, se curvó, se humilló para lavar los pies de los discípulos, pero Él es el Maestro y el Señor. ¿Y nosotros? ¿Cuál sería nuestra actitud? Claro, es un ejemplo impactante y nosotros también debemos hacer lo mismo. Lavar los pies uno de los otros. Usted se humillaría y lavaría los pies de tus hermanos. Oh Señor Jesús. Cierto de cierto os digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Oh Señor Jesús. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. ¿Qué quiere decir esto? Él quiere decir, hermano, que él continúa incomodado con el traidor. Acá nos queda muy claro diciéndonos, versículo 18, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quiénes he elegido. Esto quiere decir, entre los 12, no todos los 12, realmente Él escogió. Él escogió ¿quién? Él eligió a los 11. Solo que el 12º estaba en medio de ellos, hermano. ¿Cuánto tiempo? Hubo personas que estuvieron entre nosotros. Pero, hermano, Jesús sabe a quién escogió.
Él sabe quiénes son sus ovejas. ¿Quiénes son esas personas que el Padre les trajo a Él? Que Él cuidará hasta el final. Por eso, hermanos, no son todos. No son todos los creyentes, hermanos. Es importante que nosotros hagamos la voluntad del Señor. En Juan 7, Él deja claro que no todo aquel que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Lo importante es hacer la voluntad del Padre. Sí fueron elegidos por el Señor. ¿Tú quieres ser parte de esos? Por eso, hermanos, haga la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué? Hay uno que come de su pan, surfa en su onda, anda conmigo para ganar fama y después usa esa fama para ganar dinero. Aquel que come de mi pan se levanta contra mí su calcañar. Me dio un golpe, no es feo la traición, hermanos. Jesús está muy molesto. Desde ya os digo, antes que suceda, Jesús ya estaba prediciendo varias veces, antes que sucediera, para que cuando suceda, los discípulos puedan creer que Él era el yo soy, Él sabe de todo, Él es la verdad, Él es la propia existencia. Oh Señor Jesús, ¿verdad? Os digo, el que recibe, el que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cuando tú vas a la calle, ¿puedo orar por usted? Todo aquel que te recibe, está recibiendo al propio Señor. ¿No es así? Quien recibe al que yo enviare, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Quien recibe a ti, recibe al Señor, y quien recibe al Señor, recibe al propio Dios. Hermanos, miremos cómo somos tan importantes. Un colportor en la calle, predicando el Evangelio del Reino. Un adolescente en la calle, ¿puedo orar por usted? Oh Señor Jesús, nosotros somos aquellos que fueron enviados por el Señor. Estamos haciendo esta cosa en nombre del Señor. ¿Quién nos recibe? Recibe al Señor. Que recibe al Señor, recibe al propio Dios. Aleluya. Versículo 21. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu. Vocês percebem que isso magoa o coração de Jesus. Jesus estava com isso incomodado, não estava? Que uno de vosotros me va a entregar. Todo momento él dice esto. Entonces los discípulos se miraron unos a otros sin saber a quién se refería. Entonces los discípulos, estaba uno a quien amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este hizo señas Simón Pedro para que preguntara quién era aquel de quien hablaba, que pregunte quién era el traidor. Entonces aquel discípulo, que es Juan, recostando cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Solo que preguntó en particular, no público. Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entró en él Satanás inmediatamente. Jesús lo llamó de diablo, Juan le llamó de ladrón, y ahora entró en él Satanás. Entonces Jesús dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió
por qué Pois le como dijo Judas eso. era quem trazia a bolsa, Pues pensaram como alguns que Judas Jesus lhe era dissera: aquel que compra o traía que precisamos para a festa, ou lhe la ordenara bolsa, que desse pensaban alguma que coisa aos decía, pobres. E compre ele, lo que Judas, necesitamos para tendo la recebido o fiesta bocado, o que diese saiu algo a los logo, pobres. e era noite. Cuando él pues hubo tomado el É bocado, interessante. luego Saiu logo, salió y era era noite. ya de noche. Saiu da Es presença da interesante, luz do salió mundo, y era de era noche. noite. Salió de la presencia de la luz del Queridos mundo y irmãos, era de noche. eu quero dizer o seguinte: Queridos hermanos, yo quiero de decirles lo vós me trairá. siguiente. Que come do Uno meu de, pão, uno de ustedes me que seguiu traicionará. Uno que come de bem mi pan. perto a Jesus. Uno que Ele siguió viu bien o cerca de procedimento de Jesús. Jesus. Él vio Ouviu cada el palavra de Jesus. proceder de Jesús. Ele viu o Él coração de oyó Jesus. cada palabra de Mas Jesús. nada Él disso vio el corazón de Jesús. conseguiu Pero fazer com que nada de o eso seu caminho fosse direito. pudo hacer con Irmãos, é que muito triste. tu camino Mas, fuera diferente. graças a Hermanos, Deus, es muy triste. nós temos um exemplo de Pero Timóteo. gracias a Dios, Timóteo nosotros também tenemos el seguiu de ejemplo de perto. Timoteo. A quem? Timoteo también Ao siguió de apóstolo Paulo. cerca. ¿A quién? Segunda Timóteo Al 3, apóstol nos Pablo. diz ali, versículo 10. Vamos Segunda para lá. de Timoteo 3. ¿Cómo Segunda dice? Timóteo 3, Abra en segunda a versículo 10. Timoteo 3, Tu, porém, versículo 10. Tú pues, Timóteo, tens seguido de tú, perto no obstante, o meu Timoteo, has ensino. seguido de cerca Você tem seguido de mi perto enseñanza. Has seguido de cerca a palavra? la Palavra profética? palabra, la Eu sei palabra que os adolescentes profética. não perdem uma. Yo sé que los adolescentes no pierden A live de una. quinta, La a live live do del PAC día de sábado jueves, la e a del palavra PAC del profética do domingo à sábado noite. y la palabra Eles profética não del perdem domingo a uma, la não só não noche. perdem, Ellos fazem no pierden transcrição, ninguna, anotação como e también hacen ruminam. transcripción, anotación y rumian. Eu não sei se os adultos fazem isso. Yo no sé si los adultos Às vezes hacen na esto. live de quinta, irmãos, A veces en a los gente vê jueves, que tem los días de los 300 pontos jueves, ligados. vemos que hay 300 Nós puntos somos muitos, conectados. só 300. Nosotros somos muchos, no solo Nem todos 300. estão seguindo. No todos están siguiendo Mas de eu tenho cerca. certeza que os adolescentes estão. Vamos seguir de perto? Vamos ficar bem de Yo pertinho. te- A não ser que você realmente esteja trabalhando ou fazendo outra coisa, realmente não pode. A no Paciência. ser que Mas tú estás depois me trabajando ouça, né? y realmente no Assista de novo. puedas, Mas, irmãos, vamos seguir de perto. pero después Timóteo seguiu de tomas y perto asistes. cada Pero palavra de hermano, Paulo. vamos a seguir de cerca como Mas ele não Timoteo só seguia cada de palabra perto o de Pablo. ensino, Pero él ele no também solo seguiu seguía de de perto cerca la o procedimento de enseñanza, Paulo. él también seguía Como de cerca Paulo el procedia proceder de em cada Pablo. situação diferente. Cómo Pablo Numa procedía bonança, en cada situación diferente, numa aflição, en numa una situação de cuestión conflito, de como bondad, de Paulo bonanza, procedia. una cuestión de Timóteo acompanhou. conflicto. ¿Cómo Pablo Qual era o procedía? propósito do Timoteo coração de acompañaba. Paulo? Qual o ¿Cuál era propósito? el propósito del corazón de Ele não tinha Pablo? ¿Cuál ambição. era? Ele não tinha, né, Él no tenía luta ambición. pela posição, ou ele não Él buscava no fama tenía e nem lucha. popularidade. Timóteo sabia muito bem que o Timoteo propósito do sabía coração muy de bien Paulo era absolutamente puro. Ele el conhecia a propósito de fé Pablo. de Paulo. Mesmo às Propósito del vezes a corazón, la situação fe de estava Pablo. preta, Aún difícil, veces né? la situación estaba negra, difícil, Muitos problemas. Parecia muchos que problemas. parece que aquela igreja vai sucumbir nessa situação, mas Parecía Paulo tinha fé. que aquella Paulo iglesia va confiava a que sucumbir en Deus esa pode fazer situación, alguma pero coisa. Pablo tenía fe. E ele Pablo conhecia a confiaba longanimidade de que Paulo, Dios a podía hacer paciência, alguna cosa. esperando, Él a conocía la infantilidade, longanimidad, en né? la paciencia, As pessoas possam esperando que la crescer, infantilidad amadurecer. sea dejada de Ele lado, conhecia o puedan amor que crecer y Paulo tinha. madurar. Ele Él conhecia a conocía el perseverança que amor que Paulo Pablo tinha. tenía, Ele la conhecia todas perseverancia as que Pablo tenía, perseguições e também conocía conhecia todas las os sofrimentos. persecuciones Irmãos, y los todos os sufrimientos. 12 Hermanos, apóstolos, todos 12 los 12 discípulos do Senhor apóstoles, todos los 12 acompanharam Jesus discípulos assim de perto. acompañaron a Só que Jesús así não de se cerca, solo aproveitou que disso. uno no se aprovechó Ele de traiu a eso. Jesus.
Él traicionó a Jesús. Esto es que golpeaba y que lastimaba el corazón de Jesús. Este que come de mi pan, decía, se volvió contra mí, me dio un golpe bajo, Señor Jesús. Por eso, hermanos, en este semestre, ¿vamos a seguir de cerca al Señor? Muchos hermanos ya hicieron su programación de conferencias. Vamos a correr tras la palabra. Si es posible, estén todas las lives, todas las palabras proféticas, para que sigas de cerca. Haz como los adolescentes, anote, haga la inmersión, haga la transcripción, y tú vas a ver el beneficio que vas a tener. Hermanos, es interesante. Volvemos a Juan. Es muy interesante, hermanos, que esta traición, que debería ser tan evidente, pero los discípulos no percibían. Ellos no tenían noción de quién era el traidor. ¿Cómo es posible? Judas sabía disimular muy bien, fingir muy bien, o faltaba discernimiento a los 11. No es posible, porque no da para esconderse en todo momento. Por ejemplo, María rompió el frasco de alabastro. Judas dice, qué desperdicio. Los discípulos deberían ya tener discernimiento, pero infelizmente no tuvieron. Y cuando comió el bocado, Satanás entró en Judas. Y ninguno percibió sobre eso. Aún así, no percibieron cuando Judas salió. Por eso, hermanos, a veces tenemos que tener un poco, tenemos que ser simples como palomas, pero también prudentes, astutos como la serpiente. Tenemos que tener un poco de percepción. A veces no podemos ser tan bobones, tan ingenuos. Precisamos, irmãos, ter discernimento. Opa, tem alguma coisa errada ali. Né? Hay una cosa equivocada acá. Tenemos que discernir por qué. Porque aquello puede perjudicar a mucha gente. Por eso tenemos que tener discernimiento. Ali diz, versículo, onde eu estou, em versículo 29, né? Versículo 29. Era que trazia bolsa, eu já li isso, né? 29 e 30. Agora 31. Irmãos, agora sim, Jesus finalmente 31. chegou ao que ele queria falar. Ahora sí, Jesús llega a lo que él quería hablar. ¿Por qué Jesús lavó los pies, hermanos? Si nos humillamos, ese ejemplo de humildad, aún en sí mismo, no tiene significado, pero el propósito principal es amarnos unos a los otros. Hermanos, ¿percibieron esto? Si el Señor parara en apenas de lavarle los pies, va a quedar infelizmente en la religión que se lavan los pies y se olvidan de que enseguida después viene el Señor a hablar sobre el nuevo mandamiento. El lavapiés no es para volverse un ritual, es para humillarnos, para poder amarnos los unos a los otros. Aleluya. Oh Señor Jesús. No sé si los hermanos percibieron esto. Versículo 31. Cuando Judas salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios fue glorificado en él, también Dios lo glorificará en él mismo y enseguida le glorificará. ¿Qué quiere decir esto? ¿Usted entendió algo?
Cuando el traidor fue expuesto y apartado, el Hijo del Hombre fue glorificado y Dios también fue glorificado en Cristo. Y si Dios fue glorificado en Cristo, Dios también glorificará a Cristo en Dios mismo. Esto sucederá en breve, es en su muerte y resurrección. No sé si me entendieron. Yo voy a hablar de nuevo. Cuando Judas salió, el Hijo del Hombre fue glorificado y Dios fue glorificado con él. Y si Dios fue glorificado con Cristo, Dios también glorificará a Cristo en Dios mismo. Y eso sucederá muy en breve, porque él dice inmediatamente. ¿Qué quiere decir? Muy inmediatamente, muy enseguida. ¿Cuándo sería eso? En su muerte y resurrección. Dios va a glorificar a Cristo. Enseguida dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Hermanos, es interesante Jesús decir esta palabra hijitos, que después Juan también usa en su epístola, hijitos. Jesús usó acá hijitos, tecnon, que es un niño pequeño. Es una palabra muy cariñosa. Cuando el traidor sale, él ahora usa palabras cariñosas para los 11. Hijitos, el Señor, después que el traidor sale, el Señor quiere hablarnos de hijitos. Ustedes son mis queriditos, mis queridos, son los que yo amo y los amaré hasta el fin. Miremos qué privilegio podemos ser estos hijitos del Señor. Hermano, poco tiempo le restaba antes de morir. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Yo voy a morir y ustedes no me pueden acompañar en esa jornada. La muerte para la redención solo Cristo puede hacer. Ni tú ni yo tenemos parte en eso. Para obtener la redención solo Cristo puede hacerlo. Por eso no podemos ir con Él. Pero después que Él vuelve en forma del Espíritu, Él quiere que ahora vivamos la realidad de la vida de la iglesia, que es el versículo siguiente. ¿Cuál es la realidad de la vida de la iglesia? Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oh Señor Jesús, lo que Dios realmente espera de la vida de la iglesia no es también tantas obras que debemos hacer con Él, sino que Él quiere producir un tejido de amor entre nosotros. Y cuando salimos a hacer junto la inmersión, inculcando en el corazón, amonestándonos unos a otros, salimos a predicar el Evangelio del reino, cuidando a las personas en las redes de cuidado, viviendo la vida de la iglesia. Tiene que producir algo para Dios. ¿Qué es eso? Alguna cosa para Dios. Es un tejido de amor. Pero tú vas a decir, yo no puedo amar, no puedo tener tanto amor, no tengo. A veces sirvo con aquel hermano, con aquella hermana, me pone con aquel hermano, pero justo con aquella hermana no puedo servir junto. Y aquel
Es demasiado extraño. Eu não tenho esse amor pelos Yo no irmãos. tengo ese amor por Mas, los hermanos. não é o seu amor. Pero hermano, no es tu amor. A matéria-prima El amor, la materia prima de ese amor es el amor de E o amor de Dios. Deus onde está? Y el amor de Dios, Vem de ¿dónde onde? está? ¿Viene de Não, dónde? vem da palavra. Hermano, viene de A la palavra traz palabra. Cristo. La palabra Cristo é trae Deus. Cristo E y Deus é Cristo es amor. Dios. Y Dios O es amor de amor. Deus, irmãos, El amor de vem Dios, toda hermanos, hora. viene en Enquanto a gente todo faz imersão na momento. palavra, En inculcando cuanto a tú palavra no haces la coração, inversión, você não inculcas en el percebe, mas corazón, o amor tú no de Deus está entrando percibes, em você. pero el amor de Dios está Está entrando en ti. acumulando você como Estás realidade. acumulando en Cristo ti está como una preenchendo você com o amor realidad. de Deus. Cristo te está E llenando con você, el sem amor de perceber, Dios. você Y começa a tú amar aqueles sin que você não percibir conseguiria amar. comienzas a amar a aquellos que no Você tem puedes essa tú experiência, amar. irmão? ¿No tienes esa experiencia o no? Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Se nós não formos para essa Si direção, no estamos vamos para trabalhando esta em vão. dirección, estamos trabajando en vano, hermano. Temos que ir para essa direção. Tenemos que ir a esa Inculcando a dirección, palavra, imersão na inculcando palavra, la palabra, não é? inmersión en la palabra, Cheios ¿no da palavra es? do Senhor, Llenos de la palabra del Señor, temos que estar hermanos, recebendo esto o va amor a de Deus, darnos a como recibir el a amor de urdidura, Dios, como la o fio urdimbre, que como vem de los Deus. hilos que É o vienen amor de de Deus Dios. como Es el urdidura. amor de Dios como Esse fio que é o amor de urdimbre, Deus, como ese urdidura, nos hilo que es la dá, urdimbre que fornece, viene de Dios, sabe, nos o provee, amor nos suple fraternal. el amor Esse amor de fraternal. Deus nos enche Ese tanto do amor amor de de Deus dentro Dios de nós, nos que nos llena faz dentro ter de amor fraternal nosotros, entre nos nós. hace tener el E amor nós, irmãos, fraternal entre nós nosotros. passamos a Y ter o hermanos, amor nosotros fraternal como pasaremos a tener fios el amor horizontais, como fraternal fios como hilos transversais. Nós temos o horizontales. amor de Deus vindo como Tenemos el urdidura amor de em Dios nós, viniendo como como urdimbre, trama, como como urdidura o amor fraternal como trama. como Irmãos, trama e nós del estamos amor entrelaçando fraternal. Y o amor eso de Deus estamos com o amor entrelazando el fraternal. amor de Dios con Entrelaçando. É el um amor fio no fraternal, outro, não é isso? siendo Esse entrelazado un hilo con el otro. entrelaçamento, irmãos, é que vai Este produzir a entrelazamiento, edificação da hermano, igreja. va a Esse producir la entrelaçamento, edificación irmãos, de é la que vai iglesia. produzir um Este tecido entrelazamiento, de hermano, va a amor. producir un tejido de O amor. amor de Deus, irmão, Aleluya. tem um El poder amor de Dios tiene un poder adesivo. Tem um poder de adhesivo, cola. tiene Você sabia disso? un poder de O amor de Deus tem um pegamento. poder de El liga. amor de Dios Ele consegue ligar tiene você un com o poder outro, de unión né? que Colossenses puede unirte con otro. 3. Colosenses Ó Senhor capítulo 3. Oh Señor Colossenses Jesús. Colosenses Versículo 14. capítulo 3, versículo 14. O versículo 13 fala assim: O versículo Suportai-vos uns 13. aos outros, Soportándoos perdoai-vos mutuamente unos em a razão do otros, que tenha, perdonándoos unos a queixa otros contra si alguno alguém, tuviere queja contra contra outrem, otro, assim como o Senhor vos de la perdoou, manera assim que também Cristo perdoai-vos perdonó, acima de así tudo isso. también hacedlo Porém, vosotros, esteja y o sobre amor, todos o estas amor cosas que é o vestido de vínculo amor, da que es el perfeição. vínculo Ele é o que nos perfecto. vincula com Aleluya. perfeição. Tem uma Él es versão el que nos judaica vincula con completa que diz perfección. assim: o Hay amor una é o que versión nos judía une completa com que dice, perfeição. el, O amor é o único el elemento amor es que el que nos liga, une en o elemento perfección. que nos Es el conecta, único que nos elemento cola, que irmãos, une, que nos que une, nos irmãos, é o conecta, que amor de nos Deus. pega, Por isso, irmão, que quanto nos mais nós une, recebemos es el pela amor palavra de Dios. a Por eso, realidade do hermano, amor de Deus em cuanto nós, más irmão, nós recibimos por passamos a la ficar palabra colados la com os realidad irmãos. del amor de Dios, Passamos a en ficar nosotros ligados, pasamos a estar conectados. unidos, E não só isso, vinculados unos a otros, entrelaçados. conectados. Y no Entrelaçados. solo Vai eso, chegar um momento, irmãos, essa coisa vai se tornar tão entrelazado. Y va a real llegar un entre nós, momento, irmão, hermano, dali a pouco que a gente não percebe, nós esto estamos se tão volverá ligados, tan real entre irmãos, que nós nosotros não conseguimos que mais no separar-nos uns percibiremos dos que outros. estaremos tan unidos, que no podemos separarnos de los Vocês creem otros. nisso ou não? Oh Señor Jesús. ¿Ustedes Ou creen en estou esto o falando no, bobagem? hermanos? O Senhor yo Jesus. estoy hablando boberías, tonterías. Señor Jesús. João 14. Juan 13, capítulo 14. Juan 13. Novo mandamento vos dou, né? Nuevo mandamiento os Que doy. ameis uns aos outros. Que os améis Irmãos, unos a otros, hermanos. se Este, tiverdes amor,
si tuviereis amor unos a los otros, versículo 35, ese amor es el amor ágape, que es el amor de Dios. Dios nos da el amor de Dios como materia prima, como suplimiento de nuestro amor a los hermanos. Si Él no nos suple con ese amor, no podremos amar a los hermanos, pero Él nos suple con ese amor. ¿Y cómo Él lo hace? Voy a repetir con la palabra. Efesios capítulo 3, versículo 17, ¿cómo dice? Oh Señor Jesús. Efesios capítulo 3. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, cuando tú permites que Cristo pase a morar en ti, pasa a habitar en ti, ¿cómo lo hace? A través de que tú hagas la inmersión en la palabra, inculcando la palabra, recibiendo la palabra conforme a tú permitas a que Cristo habite en tu corazón, no solo en tu espíritu, sino también en tu alma. ¿Qué sucederá? El amor comenzará a aparecer como base, como fundamento para la construcción que Dios quiere, que es la edificación de la iglesia. Aleluya. A fin de poder comprender, ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, entender la verdadera dimensión de tu universo, no universo físico visible, que tenemos la altura, el ancho y la longitud, sino el universo de Dios, el universo de la eternidad. Y así, junto con todos los santos, con Cristo habitando en nuestro corazón, como base el amor, voy a comprender con todos los santos la verdadera dimensión de Dios y conocer el amor de Cristo que excede todo entendimiento. Mi hermano, nuestra mente no alcanza, pero Dios está infundiendo ese amor dentro de nosotros que excede todo conocimiento. ¿Y cuál es el objetivo? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aleluya. Dios te quiere llenar, te quiere llenar, quiere llenarte. ¿Y qué es Dios? Dios es amor. Cuando Dios te llena a ti, será lleno del amor, lleno de amor. ¿Y cuál es la cosa más perfecta? Primera a los Corintios 13, versículo 10. Vou ler versículo 8. O amor jamais acaba, mas versículo havendo 8. profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Cesarán la lengua y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Hermano, todo lo que estamos viviendo no es en la plenitud de la dimensión espiritual. Todo lo que estamos disfrutando, aunque sea maravilloso, es en parte y en parte. Pero, amén, cuando venga lo perfecto, ¿qué es lo perfecto? Es el amor. El amor es lo perfecto. Entonces lo que es en parte será acabado. Crea que cuando todo esto termine y vayamos en la dimensión de Dios, tú vas a percibir. Yo ya dije esto, es difícil explicarles. En nuestra dimensión, usted vas a sentir lo que nunca sentiste, ser tan amado, porque cuando todo esto termine, nosotros vamos a sumergirnos en Dios. Es como si usted se sumerge en una piscina de amor. Ya pensaste, ya estás sumergido en el amor, lleno de amor, tan abrazado, tan amado. Oh Señor Jesús, porque tú estarás en Dios y Dios es amor. Vamos a usar este amor para amarnos unos a los otros. Y vamos a estar juntos. Vamos a estar inseparables. No hay
como decir, no me gustan los hermanos, no quiero estar con ellos. No, vas a estar inseparable. fatalmente ligado, né? Não tem outro jeito. Ó Senhor Jesus. No vas a tener Irmãos, otra capítulo manera, 4 de Señor Efésios. Jesús. Vou terminar Capítulo aqui, tá? 4 de Efesios. Ya voy a terminar acá. 4 Efésios. Versículo 15 e Capítulo 16. 4 de Mas Efesios, seguindo a versículos verdade 15 em y amor. 16. A verdade é a Mas palavra. siguiendo la verdad Seguindo a en verdade amor, la em verdad amor. que es la palabra. Cresçamos em Siguiendo la tudo naquele verdad que é a en cabeça, amor. Cristo. De quem Crezcamos en todo o todo en corpo, aquel que es la bem cabeza, esto es ajustado Cristo, de e quien todo el cuerpo, consolidado. Essa palavra bien consolidado é concertado y unido entre sí. entretecido. El Irmãos, concertado aqui es para frente já coalescido, fala desse tecido de amor. entretejido. Bem ajustado Acá en e adelante ya nos habla de este tejido de amor, pelo bien auxílio ajustado de toda y junta, concertado y segundo a unido entre justa sí cooperação por de todas las cada parte, todo mundo vai coyunturas que funcionar, se né? ayudan Efetua mutuamente o según seu la actividad próprio propia aumento de para cada miembro. edificação de si Recibe su mesmo crecimiento para em ir amor. edificándose Você que está en mergulhado nesse amor, amor. Aleluya. então é melhor ¿Quieres você estar se sumergido en preparar este amor? desde já. Entonces Irmão, es lavar os mejor pés foi prepararse uma desde ya, preparação para hermanos. um ambiente de amor Lavarse los que pies Deus quer fue una nos dar e preparación quer para para si. llegar al Por isso, ambiente de irmãos, amor que Dios nos vamos quiere cada dar. se Hermanos, despir vamos da cada posição uno de a honra para servir o despedirse, de outro com vestirse en la humildade posición de e com honra para sinceridade de servir al coração. otro con humildad Você y está disposto, sinceridad de corazón. em nome do ¿Estás amor, dispuesto en nombre del amor, despir-se da sua desvestirse posição de de honra su e se posición de rebaixar honra com y humildade rebajarse e con servir humildad ao outro? y servir al otro? Assim, irmãos, o Así, ambiente entre nós hermanos, será en de un ambiente entre Filipenses 2, nosotros 1 a 4. será de Filipenses Filipenses 2, 2, del Se 1 há, al pois, 4. alguma Por exaltação tanto, em Cristo, si hay alguma alguna consolação de consolación en amor, Cristo, alguma si comunhão algún do Espírito, consuelo de se há amor, si alguna entranhados comunión del afetos em Espíritu, si algún misericórdia, afecto compaixão, entrañable, empatia, si alguna completai a minha alegria misericordia, de modo que penseis completad a mi mesma gozo coisa. Irmão, nós sintiendo lo pensamos a mismo. mesma coisa. Estamos Hermano, entretecidos pensamos la em um misma só cosa, tecido. Não estamos faz sentido o entretejidos. tecido En un pensar solo diferente, tejido no tiene não é? sentido pensar al Completai a minha tejido alegria, diferente. de modo que penseis a mesma Completar mi coisa, gozo tenhais o sintiendo lo mesmo mismo, amor, teniendo el sejais mismo unidos amor, de alma, unánimes, tendo o sintiendo mesmo una sentimento. misma cosa, Nada teniendo el mismo façais por sentimiento. partidarismo Nada hagáis ou por vanglória. contienda o por Em, vanagloria. em King James Antes atualizada, bien, en la fala, King nada James fazemos actualizado nos por dice, nada rivalidade ou hagáis por por vaidade. rivalidad o Não por somos rivais vanidad. de ninguém, não. No somos rivales Não de nadie, no. esteja No competindo com outro estés irmão, não. compitiendo con Não otro faça hermano, do seu no. serviço No uma haga de tu competição com servicio outro una serviço. competición con Não, otro nós não servicio. estamos No, entre no rivais. estamos Nós entre estamos no rivales corpo de acá. Cristo. Estamos en Somos el cuerpo membros de uns dos Cristo. Somos outros, né? miembros Mas uno de tudo los fazendo otros. por Pero humildade, todo lo hacemos con considerando humildad, cada os outros considerando superiores a a si los mesmo. demás como Não se superiores a acha uno o mismo. melhor do mundo, não. No te creas el Não mejor tenha del cada mundo, em no. vista o que é propriamente seu, No senão mirando também cada uno cada por lo qual suyo o que é propio, dos sino cada outros. cual también por lo de los otros. Señor Jesús. Acabou. Terminó. Vamos praticar isso? Vamos a practicar esto. Vamos nos rebaixar? Vamos a lavar os humillarnos. pés? Vamos a Vamos lavarnos amar uns los aos pies. outros? Vamos a amar los unos a los Pelo otros. suprimento da palavra, Por el pelo amor de sufrimiento de la Deus, palabra, por el né? amor Nós de podemos Dios, amar uns aos nosotros outros. podemos Amém. amar Aleluia. los unos a los otros. Amén. Aleluya.